Nos preguntan cuál es el límite del conocimiento que tiene el consciente derecho. El límite está dado por las leyes que lo rigen. El consciente derecho es un circuito de energías que está respondiendo a la evolutiva superior, que ya no responde a la ley de karma. Entonces el límite está dado por lo que la ley evolutiva superior ofrece a través del consciente derecho, que es una cognición exenta de cierto tipo de pruebas, exenta de fricción, es una cognición exenta de ilusiones. Lógicamente que en esta etapa de transición, esta es una cognición que comparte espacios con el sistema de chakras, como todos sabemos. Entonces, al compartir estos espacios con el sistema de chakras, el consciente derecho no es hegemónico. Quiere decir que alternativamente nosotros todavía estamos con esto de trascender lo que todos estamos para trascender acá, que es ilusión, fricción, la forma de manejarnos con las fuerzas materiales y de dominarlas, y esto otro, que es un ofrecimiento de la vida interna, de la vida cósmica, bajo otros aspectos de leyes, precisamente para que ensayemos la trascendencia de lo que tanto la ley de karma material como el circuito de energías que nos alimentó y que alimentó el planeta daba como posibilidades. Entonces el límite está dado en este ensayo que la ley evolutiva superior gradualmente ofrece a las partículas. Cognición con equilibrio, cognición con armonía, cognición con servicio, cognición con crecimiento de la conciencia y elevación del universo que conformamos. Este es el funcionamiento básico del consciente derecho. A medida que la humanidad vaya ingresando a la nueva fase que se está esperando en algún momento después de la purificación se concrete de modo estable, nosotros vamos a ir viendo de manera efectiva quienes retornaran para este planeta, cómo es que verdaderamente funciona este circuito. Y acá preguntan si la glándula pituitaria seguirá rigiendo el centro de síntesis. Todas las glándulas van a sufrir modificaciones, todas las glándulas van a sufrir una sublimación, grandes transformaciones. Las secreciones glandulares van a ser de otro tipo, no van a ser más químico-etéricos magnéticas como son hoy, van a ser etérico-magnéticas nada más, por lo cual las glándulas y las secreciones y las funciones van a estar sublimadas. Y prácticamente no se sabe nada, ciencia cierta, de cómo va a resultar esa simbiosis entre lo glandular y el consciente derecho, dado que forma parte de la ciencia oculta que se va a revelar al hombre cuando esté en condiciones, con un 69% de coeficiente evolutivo, de acceder a ellas. Acá preguntan, ¿qué es estar liberado? Estar liberado es haber trascendido una parte de la instrucción. Estar liberado es estar trascendido una parte de lo que la senda iniciática ofrece, haber trascendido lo que cada etapa de la ascesis va permitiendo ensayar. Nosotros, por ejemplo, estamos en instancias de trascender en el planeta Tierra la ley del karma material. Se dice que un ser está liberado de sus aspectos kármicos materiales, concretos, más groseros, cuando él dominó en cierta medida lo que esas leyes le ofrecían ensayar. Estar liberado siempre es haber trascendido y superado el ofrecimiento que la energía de instrucción genera para cada etapa. También dicen acá, y cómo la conciencia se da cuenta de ello, o cómo la vida se lo muestra, cómo nos muestra la vida esa liberación. Esa liberación la vida nos la va mostrando, nos va orientando, a veces muy sutilmente, a veces muy contundentemente, mediante los ofrecimientos que nos hace. Cuando la vida está ofreciendo algo en particular, nos está señalando, incluso sin que nosotros tengamos la menor idea, qué cosas efectivamente están para ser trascendidas o de qué cosas estamos efectivamente liberados. Es muy común que no tengamos la capacidad de comprender de qué cuestiones o de qué cosas estamos liberados. Esto tiene que ver con la desatención al propio centro interno. Si nosotros pudiéramos estar más atentos al propio centro interno de vida, con mayor espontaneidad, con mayor equilibrio, podríamos darnos cuenta de qué cuestiones, de qué cosas, de qué aspectos de la instrucción, de qué aspectos de la preparación de la conciencia en cada etapa de lo que la ley nos va mostrando estamos efectivamente liberados. Quiere decir que hicimos con aquello el trabajo que teníamos que hacer, que efectivamente pudimos hacer con aquello el trabajo que teníamos que hacer. Entonces, si aprendemos a estar ante lo que la vida coloca con suficiente disponibilidad, receptividad, permeabilidad, vamos a ir dándonos cuenta
efectivamente de qué estamos siendo excusados, de qué fuimos liberados ya por la instrucción recibida, de qué fuimos o de qué somos liberados o de qué estamos liberados en base a lo que hicimos frente a una cantidad de situaciones. Acá en el planeta Tierra es muy común, dentro del 90% que la energía o la jerarquía considera seres no rescatables, tengan una ignorancia inmensa respecto a aquellos aspectos que tienen presentados o efectivizados como liberación. Entonces se genera como una concentración dentro de esa gran porción de la humanidad, de ese 90%, se genera una gran concentración entre lo que no tienen trascendido y entre lo que podrían haber trascendido y por fijación, cristalización, enquistamiento, inercia, siguen ensayando compulsivamente. Por eso la capa psíquica se engrosa de un modo tan particular, no solo porque tiene motivos suficientes para eso, por la liberación de formas de pensamiento, por la liberación de energías de sentimentalismo de estofa muy baja, sino porque la humanidad no comprende ni asume aquellos aspectos de la liberación que en esta etapa de transición les son ofrecidos para su beneficio y para elevar este universo. Entonces es muy importante aprender a estar ante la propia vida interna, decodificar las señales, dejar un poco las planificaciones personales, los conceptos, los juicios personales respecto a lo que tenemos que ser, lo que fuimos, lo que somos, para estar un poco abiertos para que la vida nos muestre realmente y efectivamente qué es lo que hemos logrado en términos de evolución, qué es lo que se nos está pidiendo y estipulando concretar en términos de evolución y sobre todo, más que en términos de evolución, en términos de servicio. Entonces esto es muy importante, aprender a estar ante la vida interna disponibles. Ella se va a encargar de mostrarnos cuáles son las etapas de liberación y qué es lo que se espera de nosotros y a través de nosotros. ¿Qué se puede decir de la importancia de la ley de sintonía para estos tiempos de duras pruebas? Sin esta energía que permite la capacidad de entrar en sintonía con determinados campos o frecuencias vibratorias, sin esta ley de sintonía, para nosotros sería imposible entrar en frecuencia, en alineación con fuentes que nos están estimulando continuamente. La ley de sintonía es la ley que franquea a la conciencia la posibilidad de entrar en contacto con las fuentes que buscan estimularla. Una fuente por sí misma, cuando ofrece un estímulo, es una gran asistencia, es una asistencia que no puede ser sustituida por ninguna otra asistencia. Pero ¿qué ocurriría cuando una fuente emite un estímulo si no hubiera una ley que permitiera entrar en contacto con el estímulo? Si no hubiera una ley, si no existiera una ley que permitiera el encuentro de la esencia del estímulo, que permitiera revelarle a la conciencia de qué se trata ese estímulo. Esa es la ley de sintonía. La ley de sintonía nos permite entrar en contacto con la fuente a través de su estímulo. Cuando un ser entra en sintonía con una determinada energía, entra en sintonía con ese patrón vibratorio general del estado de conciencia del cual proviene el estímulo. Si un estímulo proviene del nivel monádico y mi conciencia está lista para entrar en consonancia, en sintonía con eso, en el momento en que la ley de sintonía me lo permite, me relaciono con ese campo de vida monádico en términos de energía. Si es del nivel de las almas, me conecto con ese campo general inmenso de los grupos internos. Si es del nivel de jerarquía solar, es lo mismo. Entonces esta ley de sintonía, que es inmensa, infinita podríamos decir, y es una herramienta evolutiva insustituible, nos permite siempre entrar en contacto con la fuente. Es quien franquea ese contacto con la fuente. Y la ley de sintonía, entre otras cosas, permite la vivencia de la fe. Porque la ley de sintonía y la fe tienen corrientes, por decirlo de algún modo, circulatorias en términos de ley, que son prácticamente iguales, son como polaridades una de la otra. La ley de sintonía nos permite entrar en contacto con la fuente, con lo superior. Y la fe es lo que une lo que está fuera y lo que está dentro, lo que está debajo y lo que está encima. Quiere decir que prácticamente son una misma energía operando de un modo dual y polar, asistiendo a la conciencia en un proceso que se consolida
y se confirma como tal a través de la presencia y la acción de la gracia. Porque cuando el ser puede expresarse bajo ley de sintonía, con aspectos de la vida interna, con aspectos de la vida supramental, con campos de existencia que están por encima de la conciencia ordinaria, y la fe está ahí actuando, la gracia opera. Entonces, gracia, fe, ley de sintonía, son energías que están ahí operando casi convergentes. Cuando no es una, es otra. Siempre está ahí convergiendo la conciencia, siempre está ahí siendo asistida la conciencia para que se consolide en ella el propósito interior. Entonces, la ley de sintonía es insustituible. Y sin esa ley de sintonía, los seres no podrían pasar de un aspecto a otro de la ley. Por ejemplo, es una subsidiaria de la ley kármica en su pasaje a la ley evolutiva superior, de la ley evolutiva superior a la ley de equilibrio, y de cada una de las fases de una misma ley para las fases superiores de esa misma ley. La ley de sintonía es, en los universos que están bajo leyes de expansión, una herramienta absoluta. Opera en todos los aspectos de las demás leyes. Sin ella sería imposible el traspaso de la conciencia de un nivel al otro. Esta pregunta quedó del sábado pasado, dice, ¿podemos hablar de Nizhkalkat? Y esta otra del día de hoy dice, respecto al rescate, quiero saber si en los sueños recibimos informaciones y o nos entrenan de alguna manera. A mí me pasa recordar sueños relacionados a situaciones de rescate. Así que estas dos preguntas están íntimamente relacionadas. La base de Nizhkalkat, que es una base de operaciones, opera profundamente en todo lo que tiene que ver con el rescate, con la operación rescate. Y seres que están relacionados a esta base sutil de Nizhkalkat son seres que también operan y trabajan profundamente en el campo de la vida onírica de millones de personas de la superficie terrestre, preparándolas en su entrenamiento para distintos aspectos de la evacuación planetaria y del rescate con los cuales esos seres pueden estar relacionados al corto, al mediano o largo plazo. Entonces, la base de Nizhkalkat es una herramienta fundamental de preparación para el rescate, interactúa profundamente con seres a través de sus emisarios en el nivel onírico. Es una base, yendo a la esencia de la pregunta del sábado pasado, que permite la unificación, permite el tratamiento y la preparación para la unificación de los niveles de conciencia de los seres rescatables. En estos momentos de desequilibrio, para que el rescate pueda operar profundamente, es muy necesario el tratamiento puntual del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo etérico-físico, sobre todo en sus subniveles más elevados. Por eso Nizhkalkat trabaja con los subniveles más elevados de cada uno de esos cuerpos, sobre todo el mental, emocional y etérico-físico. Dada la rigidez de los aspectos materiales del planeta, en este momento la energía Nizhkalkat ya desde hace varias décadas está trabajando mucho, muy fuerte sobre el primer subnivel físico-etérico, sin que se descarte el nivel emocional y mental, el primer subnivel del nivel emocional y el primer subnivel del nivel mental. Nizhkalkat es una llave de trabajo para que la energía de rescate pueda operar sobre la conciencia. La flexibilidad energética que tiene la base de Nizhkalkat le permite este gran logro de poder llevar seres de características muy diferentes que a ojos de la energía son rescatables, pero en términos de patrones vibratorios tienen grandes diferencias. En Nizhkalkat el tratamiento de estos seres, la unificación de esta conciencia, la cura, la armonización, la estabilización de patrones o que están alterados o que no se pudieron implantar, se realizan en esa base. Nizhkalkat trabaja en una especie de triangulación con otros centros como Anutea y Mixtlitlán, y a partir de esa triangulación permite la incorporación al planeta de energías suprafísicas, de ámbitos cósmicos muy lejanos, de niveles de conciencia muy profundos que encuentran esa triangulación y en la energía Nizhkalkat llaves de ingreso a la conciencia planetaria, sobre todo estos niveles de energía donde la recuperación, la regeneración y la síntesis tienen que ser vividos de un modo en particular.
Así que Niscalcat cada vez tiene y cobra una mayor importancia. Hay otras bases que ya están activas, que hasta hace poco no estaban activas, que están trabajando en convergencia, en sintonía, en alineación a Niscalcat. Ya hay una gran cantidad de bases que responden como subsidiarias y están haciendo un trabajo de asistencia y un trabajo de reequilibrio muy similar a la que esta base hace. Pero la principal de las energías en ese sentido las canaliza, las distribuye, las ofrece bajo una ceremonia profunda esta base de Niscalcat. El principal componente en términos energéticos de la base de Niscalcat está dado por un remanente. Esto ustedes lo pueden encontrar en los libros, un remanente muy importante de la acción que el centro de Shambhala generó y ofreció en esa región del planeta, todo lo que es Tíbet, Mongolia, China, la estepa rusa. Ese es el área donde Niscalcat tiene principalmente su amplitud energética focalizada a modo epicéntrico. Y todo el trabajo que hizo Shambhala durante el siglo pasado sirvió como síntesis, sirvió como sustancia y como esencia energética para lo que posteriormente iba a realizar Niscalcat. Entonces el trabajo de Niscalcat es muy profundo, pero básicamente se concentra en los niveles tridimensionales. Es la gran asistencia que la conciencia en términos tridimensionales y en el plano tridimensional tiene para ir al encuentro de la energía del rescate. Volviendo al tema de los sueños, ¿por qué sería necesario que algunas personas, o una gran cantidad de personas como hoy ocurre, tuvieran que recibir precisamente en sus sueños entrenamiento, o en sus niveles oníricos, entrenamiento para el rescate? ¿Por qué la conciencia humana de superficie, a pesar de estar siendo muy estimulada para flexibilizarse y aceptar aspectos más profundos de la realidad planetaria, guarda todavía, incluso en seres rescatables, guarda una condición que es sumamente interfiriente en los procesos de armonización, de cura, de transformación, que es el miedo? Entonces incluso los seres rescatables tienen mucho miedo, temen mucho. Ese temor hace que muchas de las informaciones y entrenamientos para el rescate no puedan ser recibidos en vigilia y conscientemente. Dado que la conciencia es mucho más flexible en términos oníricos, en los niveles de sueño, el principal entrenamiento para muchos de esos seres se da en ese campo del sueño, donde el rechazo, el miedo son menores y la flexibilidad para superarlos son mayores. Cada vez son más las personas que están recibiendo instrucción, entrenamiento, información en términos de sueño, dentro de lo que son los periodos oníricos, que aquellos que lo pueden hacer en vigilia. Hay una descompensación muy grande en ese sentido. El motivo principal es que a pesar de ser rescatables, la brecha con su propia conciencia interna sigue siendo grande, en términos conscientes. Entonces hay muchos seres rescatables que en términos conscientes siguen manteniendo una brecha inmensa con su ser interno. El hecho de ser rescatables no hace que conscientemente puedan estar ante la verdad interna y las revelaciones internas con amor por ellas. Cuando un ser todavía está muy identificado con las fuerzas materiales, no es capaz de emitir amor hacia lo interno. No es capaz de ofrecer de un modo estable la corriente de amor, quiere decir, ser capaz de amar lo que desconoce, ser capaz de amar su propia vertiente interna, ser capaz de amar aquello que de revelarse a su conciencia lo va a apartar de lo conocido. Y este es el principal de los motivos. Cuando el ser ama lo interno, ante él se va a revelar aquello que va a desestimar lo conocido para ofrecerle lo desconocido. Ese es el principal temor que tienen los seres, el temor a lo desconocido. A pesar de que aquello que podría revelarle lo desconocido es aquello que más ama a esos seres, que su propia partícula interna, que es la que puede ofrecerles los mayores volúmenes de amor, esos seres no están en condiciones de aceptar que aquello que está en su interior, que desconocen y que está en su camino de conocer, les puede ofrecer el camino de lo desconocido, por ende apartarlo de aquello que le da seguridad. Entonces la búsqueda de seguridad compulsiva por un lado, y esta incapacidad de estar ante lo desconocido con amor por otro, genera el fenómeno. Es simplemente eso.
Por eso es tan importante, más allá de las formas, ir reduciendo la distancia con nuestra conciencia interna. Aprender realmente a efectivizar un verdadero gesto sostenido de amor hacia nuestro interno, más allá de sostener un gesto de apreciación de una cantidad de cosas que emergen en nuestra conciencia, de las cuales la mayoría son mera ilusión y no sirven para nada. Pero lo más difícil es precisamente, de un modo sintético, silencioso, entregado, ir al encuentro de lo que desconocemos, que nos va a ofrecer precisamente lo que estamos necesitando, y eso es lo que más genera desequilibrio en la personalidad, que cree que si deja de ser lo que es, pasa a ser nada. Y ahí está el miedo otra vez instalado. Por eso vemos de un modo compulsivo como una gran cantidad de personalidades que en términos internos posiblemente son seres rescatables o seres que están para definir su condición de rescatabilidad, no pueden parar de emitir ilusión, proyectos personales, incluso revestidos de espiritualidad. Y no pueden parar con eso, porque es la única forma de sentirse seguros, de sentirse bien y de sentirse con garantías, que en definitiva no lo son, porque son ni más ni menos que invenciones o emisiones de su propia conciencia psíquica inmadura, a la luz, si es que cabe el término, o a la influencia de la propia capa psíquica y de la capa psíquica de la cual su propia capa psíquica es dependiente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado para aprender a ver qué es lo que está ocurriendo en nosotros y empezar a cuidar el campo de nuestra conciencia para que se torne receptivo de lo único que puede retirarlo y apartarlo de la duda, del miedo, de la insatisfacción, de la inseguridad, y empezar a abrirnos a otro tipo de energías. Hay quienes están exentos de sucumbir ante ese rechazo y hay quienes no están exentos, y entre un grado y otro hay millones de gradaciones como seres humanos ahí encarnados en este planeta y desencarnados también. Quiere decir que si estamos desatentos todos pasamos por esa prueba. Están los que con la capacidad de estar atentos pueden enfrentar esas pruebas y superarlas, y cada vez están ante una prueba mayor, y están aquellos que no pueden. Y entre una y otra posición el infinito de gradaciones y matices. Un infinito tan grande como nuestra presencia en el planeta, la cantidad que somos, cómo actuamos, cómo enfrentamos las cosas, de qué modo las definimos. Hay seres que están en condiciones de sobrellevar estas cuestiones y otros que no. Pero para unos y para otros la prueba siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. La energía dice, vamos a hacer pruebas hasta el último momento. La energía no se equivoca. La energía habla verdad. Los cuerpos materiales se van purificando. Si el miedo está presente en ellos, quiere decir que la purificación todavía está para ser consumada en grados interesantes. Cuando la consumación de la purificación está lo suficientemente avanzada, la conciencia psíquica del ser va trascendiendo el miedo, al punto tal que el miedo no está presente después en ella. Y eso le permite todavía ser más cuidadosa a la hora de tomar recaudos en el mundo material. Precisamente, una gran cantidad de seres temen dejar de temer, pensando que a partir de ahí pueden estar, de algún modo, expuestos. Y en realidad no es así, es el miedo lo que nos expone, porque el miedo nos quita discernimiento, el miedo nos quita sentido común, el miedo nos desarmoniza, el miedo nos quita equilibrio, el miedo nos desvitaliza. Entonces, esta humanidad, que tiene todas esas características, desvitalización, miedo, falta de sentido común, está manifestando precisamente en ese tipo de características esto que estamos hablando. Hay un momento donde el ser deja de temer. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él no es aquello que puede ser destruido. Él se dio cuenta que no es aquello que puede ser lastimado. Él se dio cuenta que es vida interna. Y cuando realmente se siente vida interna, rodeada o revestida de materia, la situación cambia. Pero cuando esa vida interna o nubilada se siente materia, ahí está el miedo. Entonces los vehículos tienen que purificarse, tienen que ser purificados. Mientras sienten miedo, esa purificación todavía no ocurrió. Esa purificación está para ser vivida. Cuando el ser entiende lo que es, y se entiende, se percibe y se confirma como vida interna, revestida de materia, para llevar la materia hacia la vida interna misma, entonces ya no hay miedo. El miedo desaparece. El miedo es absolutamente purificable. La cantidad de miedo distribuida entre todos los seres es purificable en cada ser que se abre a la purificación y a la transformación. La humanidad en su conjunto no puede ser purificada y dejada a nuevo.
como un motor que se rectificó y está para andar 1.000.000 de kilómetros más. Hace un rato hablamos de ley de sintonía. Cuando un ser vive una purificación profunda, él descarga por vía purificatoria también de lo que de su subconsciente ya no sirve. Hay jerarquías que trabajan exclusivamente en relación con conciencias débicas y en relación y en convergencia con la propia conciencia interna del individuo para la limpieza, la purificación y la liberación del subconsciente. Cuando el ser vive a través de esas jerarquías, a través de las conciencias débicas y a través de su propia conciencia interna, la purificación del subconsciente, de su parte inconsciente, subconsciente, entonces ya no puede ser receptor de esos miedos generales, porque no tienen dónde anclar. Los miedos del inconsciente colectivo anclan el subconsciente no purificado. Cuando el subconsciente está purificado, el inconsciente colectivo no tiene más forma de ingerir sobre él, porque el patrón vibratorio ya no le corresponde, ya no hay correspondencia vibratoria. Mientras no está purificado el subconsciente, mantiene ciertos estamentos vibratorios y energías afines al inconsciente colectivo. La única forma que el inconsciente colectivo trabaje sobre una persona es que haya elementos afines en el subconsciente de la persona en relación al inconsciente colectivo. Si no, es imposible. Por eso, una vez vivida la purificación, limpiados aspectos del subconsciente, no hay forma de interactuar y el ser queda liberado. Ahí una gran parte de su carga kármica es liberada, es disuelta. Ya no hay forma de que interactúe. Por eso no se aconseja nunca hacer trabajos de control mental para bloquear aspectos del subconsciente, porque entonces sí que se genera un gran caos. Porque no es que dejan de estar, están bloqueados, y que estén bloqueados no significa que no guarden una atracción con aspectos del inconsciente colectivo que pueden atraer y generar congestiones y bloqueos todavía más grandes que en algún momento pueden reventar y llevar al ser a la locura en alguna encarnación, por ejemplo, o en varias encarnaciones. Eso es muy importante de tener en cuenta. Los reclamos de los cuerpos, sus voces. ¿Se podría hablar sobre nuestra actitud ante esa cuestión? Los cuerpos tienen su propio lenguaje y su propia forma de reclamar. Lo que nosotros tenemos que hacer, como decíamos hace un minuto, es entender que somos vida interna. Porque cuando los cuerpos reclaman con su propio lenguaje, con su propia forma de reclamo, con su propio sistema de reclamo, si nosotros no estamos atentos y creemos que somos esos cuerpos, estamos listos. Nosotros tenemos que tener siempre presente ante los cuerpos de la personalidad que no somos esos cuerpos, que no somos la voz que utilizan, que no somos la forma que utilizan, que no somos el código que utilizan. Cada uno de esos cuerpos tiene su lenguaje, insistimos. Si al momento de que ese cuerpo emite un reclamo, que al momento de ese cuerpo genera una resistencia, nosotros nos identificamos con esa resistencia, un día vamos a creer que somos cuerpo emocional, otro día que somos cuerpo mental, otro día que somos cuerpo físico, o peor, vamos a creer que somos el cuerpo tridimensional a fondo y nos identificamos con eso. Pero si al momento de que nosotros estamos ante un reclamo de cualquiera de nuestros cuerpos, podemos guardar la mínima cordura y tener presentes profundamente que somos vida interna ante esos cuerpos, que eso que está escuchando el reclamo es vida interna, que eso que está ante esos cuerpos es vida interna, que si está ante ellos y no son ellos, ¿qué somos? Esta es la pregunta que hay que hacernos. Si mi cuerpo emocional me reclama, si mi cuerpo mental me reclama, si mi cuerpo físico me reclama, y yo no soy ni físico, ni emocional, ni mental, ¿qué soy? ¿Qué otra cosa hay en la escala de lo que uno puede ser? Y la pregunta se responde muy sencillamente. Si yo estando en el plano material no soy ni emoción, ni mente, ni físico, y puedo estar ante eso, ¿qué soy? Eso que soy es lo que no puedo olvidar, ni debo olvidar. Si eso lo recuerdo, entonces ningún reclamo de la personalidad efectivamente va a gobernarme. Ningún reclamo de la personalidad efectivamente va a sacarme de mi eje más que 10 segundos, 20 segundos, 2 minutos, el tiempo que necesito para recuperar esa regla de conciencia. Y si recupero esa regla de conciencia, las voces de los cuerpos en mí no van a ser ninguna otra cosa que un campo de trabajo, que un campo de servicio, que algo que tengo que aprender a decodificar y ver qué hago con eso, nada más. Nada más. Ahora, si me identifico, estoy muy listo con eso.
Y esto se contestó 1000 veces, en estudios, en charlas personales, en charlas espontáneas, y no lo recordamos. Quiere decir que esto que decimos que hay que tener en cuenta y recordar, sigue pasando como el río por ahí abajo. ¿Y por qué sigue pasando por el río? Aunque sea, hay que anotarlo, ponérselo en la pieza ahí, arriba de la mesa de luz. Y si no, cuando meto la mano en el bolsillo para hacer el pañuelo, tenerle el papelito con el pañuelo, algo vamos a tener que hacer. Porque algo tan simple, tan efectivo y tan cierto, por otro lado, hay que tenerlo en cuenta. Acá dice, ¿qué diferencia hay cuando decimos que nos aquietamos o cuando hacemos meditación? Cuando decimos que nos aquietamos, nosotros lo que estamos haciendo es llevar los cuerpos a un estado de resonancia que según nuestra aptitud puede verse en algún grado como cercanía a nuestra propia energía interna. Lo llevamos a un grado de influencia de la energía interna. Lo llevamos a un grado de receptividad de la energía interna. Mientras que la meditación, si bien nos puede llevar a un grado de receptividad de la energía interna, que puede ser potente o puede ser más medido, depende, no deja de ser una técnica. Y la quietud o el aquietamiento no es una técnica, es una predisposición del ser que tiene que instalarse o que debería instalarse de un modo espontáneo. Debería ser para el ser una actitud, debería ser un hábito, lo de poder estar espontáneamente quieto, quiere decir, aquietando los cuerpos. Mientras que la meditación es una técnica, necesita un momento donde se comienza con la técnica, un momento donde la conciencia sostiene cómo llevar la técnica y un momento donde la conciencia también, según el grado de maestría que se haya logrado en esa técnica meditativa, la conciencia puede confirmar que se instaló lo que buscaba por medio de esa técnica. Mientras que la quietud exime de todo eso. ¿Y qué tiene que ver, si es que tiene algo que ver, la quietud o el estado de aquietamiento con las técnicas meditativas? El estado de quietud o el aquietamiento debería ser, a posteriori, lo que siguiera a la conciencia que luego de haberse entrenado con técnicas meditativas estuviera en condiciones de obtener. Quiere decir, el estado de quietud espontáneo, perdurable, estable, debería ser algo que siguiera a la práctica de técnicas meditativas. Las técnicas meditativas son muy limitadas, precisamente porque son técnicas. ¿Y a qué obliga una técnica? A un procedimiento forzado de lo que naturalmente un ser haría a lo largo de un estado de vigilia convencional. Nadie estaría haciendo técnicas de meditación mientras espontáneamente atiende la vida. Mientras sí se puede espontáneamente, una vez recibido cierto entrenamiento y habiendo instalado en el ser cierta aspiración, que la quietud pasa a ser una cualidad, un estado en el ser. Lógicamente, un estado que él tiene que cuidar continuamente, un estado como todo estado de armonía, o estado que abre camino a la energía de la armonía, tiene que ser cuidado en el mundo material. Pero la técnica meditativa no puede instalarse continuamente, no puede extenderse continuamente, porque tiene fases donde la conciencia tiene que ordenarse esas fases, subordinarse esas fases y vigilar, básicamente, que se vayan ejecutando del modo adecuado. Entonces la meditación es algo para este tiempo engorroso, inútil podríamos llamar, porque hay muchas cosas que atender. Salvo que un ser no tuviera la capacidad de abrirse espontáneamente a estados de quietud que su conciencia interna pudiera alimentar, pudiera estimular, pudiera impulsar, y su personalidad ya estuviera en condiciones de responder como energía, salvo que no pudiera, entonces sí le quedaría la práctica diaria o semanal o periódica de alguna técnica de meditación que permitiera que esa conciencia tan rígida comenzara a acercarse a una disciplina en términos de los cuerpos materiales, una disciplina que le permitiera ensayar el vislumbre o un grado de sintonía con lo que sería para él la conciencia interna o algún estado de conciencia intermediario que le permitiera vislumbrar de qué se trata su propio interior o la propia energía interna. Entonces esa es básicamente la diferencia.
La meditación fue ofrecida por la jerarquía y por los instructores, miembros de la jerarquía, a los seres que todavía no tenían la capacidad, sino a través de técnicas y de estructuras absolutamente tangibles y analizables para ir acercándose a la vida interna, que nada sabe de técnicas ni de estructuras tangibles ni analizables. Por eso la meditación, en el mismo momento que fue ofrecida a la humanidad, tenía sus días contados, porque ningún elemento que cuente con fases absolutamente racionales, absolutamente objetivizables, analizables, es un elemento que vaya a tener una gran perdurabilidad. Solo nosotros, una cultura tan rígida, pudo mantener la meditación 3000 años en acción. Cuando, si hubiéramos sido un poquito más dinámicos, con 400 o 500 años nos hubiera bastado todo. Sin embargo, hace 3000 años, 2000 años que venimos realizando, desenvolviendo técnicas meditativas, aunque no se las denominara de ese modo, aunque no tuvieran que ver con el budismo, aunque no tuvieran que ver con el lamaísmo, las venimos ejecutando, ensayando en algún grado, permitiendo ver por articulación lo rígido que somos y cuánto tiempo tuvimos que extendernos en técnicas que se nos daban simplemente por una cantidad limitada de tiempo o por un ciclo más acotado. Para algunas personas es muy importante festejar las fiestas y para otros es algo que necesitan trascender, y cada vez son más los que prefieren estar solos en silencio o reflexionando. ¿Es esto propio y adecuado de la transición del planeta y la humanidad? ¿Es bueno festejarlas? Nosotros a veces decimos, si una persona necesita hacer un repaso por una religión, por una doctrina, lo tiene que hacer. Si una persona necesita festejar las fiestas, los tiene que hacer, porque si no los festeja se desequilibra. ¿Qué significa para esa persona una religión, una doctrina o un festejo relacionado a una religión, una doctrina? Significa aquello que todavía lo sostiene, aquello que necesita para seguir adelante y para seguir caminando. Jamás sería recomendable que alguien que necesita festejar una fiesta no lo estuviera haciendo, o festejar algo relativo a una doctrina, a una creencia, y no lo estuviera haciendo. Eso es perjudicial. Pero también es perjudicial para muchas personas que sienten una gran obligación social y familiar estar festejando lo que no sienten que tienen que festejar. Y esto es propio, sí, como pregunta la persona, de esta transición planetaria. Es propio. ¿Y qué se debe hacer en cada caso? Ser fiel al interno. Ahora, ser fiel al interno no significa siempre romper con cánones que por algún motivo, que puede ser de karma familiar, todavía el ser esté compartiendo. Supongamos que un ser tiene aún aspectos kármicos familiares o vínculos kármicos familiares muy fuertes, y su familia le está exigiendo que esté en ese festejo, y él dice no, porque eso no sirve, y su interno no le está diciendo no, su interno le dice capaz, vaya, flexibilice, muestre otra forma de estar ahí, y la persona, por un concepto, un encallecimiento o una rigidez, no lo hace. Esto es muy importante que se entienda. Respecto a este tema, cada ser tiene que ser obediente a su interno. Si es obediente a su interno, está todo bien. Si tiene que festejar, que festeje. Si no tiene que festejar, que no festeje. Si tiene que estar presente en un festejo, mostrando que hay otra forma de estar en ciertas situaciones, que lo muestre. Pero siempre y cuando que aquello esté siendo estimulado por su interno. Si no, no sirve. Entonces, en ese sentido, ¿qué tendría que ocurrir en una familia? Que cada uno haga lo que sienta. Y ahí se soluciona el tema. Y no que uno o dos o tres manejen al resto en cuanto a qué hay que hacer y cómo hacerlo. Aquel que siente algo, que se haga cargo y que lo haga, pero que no obligue a los otros a hacerlo. En ese sentido, el que dice, bueno, entonces yo me voy a festejar, que agarre, se tome el colectivo y se vaya a festejar. Y el otro que dice, yo me quedo en casa tranquilo, en quietud, en silencio, o mirando la televisión, leyendo un libro, que haga eso. Lo importante en este momento es no alimentar estructuras que no sirvan de modo general. Al hacer cada ser lo que está siendo estimulado internamente, y si el ser no está siendo estimulado por inmadurez, porque puede ser muy inmaduro y todavía no tiene la capacidad, su interno, de estimularlo, bien, que vaya bajo ley de afinidad, para donde la energía lo esté mandando, porque seguramente eso es lo que está necesitando. Porque muchos seres en este planeta, más del 90%, el 90%, no están despiertos internamente.
Y son los que confirman, y son los que insisten, y son los que alimentan una gran cantidad de ceremonias, de festejos, de aniversarios, de cumpleaños, de un montón de cosas que en realidad no sirven para aquellos que, en sintonía con el eterno presente, ven el día a día, el momento a momento, bajo otros aspectos de la energía, de la realidad y de las leyes. Tenemos que estar siempre atentos para ver qué nos corresponde hacer, y tenemos que estar atentos para que aquello que no está trabajado, por quienes no lo tienen trabajado, no impacte y gobierne nuestra vida negativamente, pero tampoco aquello que tenemos instalado como conocimiento impacte negativamente en aquellos que no están listos para ese conocimiento. Y así, los que tienen discernimiento y saben qué deben hacer, se tornan realmente custodios de aquellos que todavía por inmadurez no saben qué hacer y cómo hacerlo. Pero tengamos cuidado de no impactar del mismo modo que aquellos que no tienen madurez buscan impactar en quienes sí ya tienen otro vislumbre y otra noción de lo que es la realidad y cómo estar día a día ante la energía. ¿En qué medida puede el sentido de pertenencia y posesividad atrasar o detener la evolución de un ser? En la medida que ese ser viva esa confusión, en la misma medida va a ir viviendo un encapsulamiento, un retraso. Es prácticamente insostenible a partir de cierta etapa de la evolución que un ser crea que él puede poseer elementos de aquel universo del que forma parte. Entonces esta posesividad o sentido de pertenencia son propios de etapas de inmadurez y de desconocimiento de la conciencia. Nosotros formamos parte de un universo, en este caso, en lo inmediato, un universo planetario. Y creer que efectivamente algo nos pertenece es tener la conciencia enfocada al materialismo más estricto. Todo lo que este universo nos ofrece es temporal y nos lo ofrece para que ensayemos precisamente esto de reequilibrar las fases de experiencia, las fases de composición de este universo. Nosotros tenemos que entender que todo lo que aparentemente nos pertenece nos es colocado simplemente para ser utilizado del mejor modo a favor de este universo. Y que en cuanto la energía nos estimule, tenemos que aprender a abrir mano de todo eso. Entonces, en realidad nada le pertenece a nadie, y como la energía de instrucción dice, todos somos depositarios temporales de cualquier elemento. Y por elemento entendemos doctrina, entendemos un sentimiento, un pensamiento, hasta las cosas más materiales y concretas, no solo la materia concreta, no solo lo que se llama bienes materiales. Todo lo que conforma este universo está para ser soltado por nosotros. Todo lo que conforma este universo necesita encontrar en nosotros un campo de vida, de conciencia y energía por el cual transcurrir ceremonialmente su presencia en este universo si fuera necesario. Muchos elementos mentales, emocionales y materiales concretos van a tener que entrar en contacto con nuestra conciencia y a partir de nuestra conciencia circular de algún modo, ser asistidos en la circulación de algún modo en este universo que conformamos. Quien creyera que aquello que llega a su vida le pertenece y tiene un sentido de pertenencia, de posesividad, todavía está pasando por una etapa de inmadurez que va a trascender. Y hasta que trasciende esa etapa de inmadurez, va a formar parte de un collage, va a formar parte de un conjunto de seres que evitan que este universo pueda encaminarse hacia el propósito evolutivo, hacia el cual está llamado y en el cual se va a consumar como campo de vida. Mientras las partículas son posesivas, impiden, son como un lastre para ese universo para ir al encuentro del campo de vida del arquetipo hacia el cual está siendo llamado, el arquetipo que tiene que consumar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido de las dolencias, enfermedades u operaciones quirúrgicas? En este momento, la liberación de débitos kármicos, la purificación y la transmutación forman parte de la realidad que todos estos elementos presentan. Como estamos bajo ley de karma, aunque en retirada, la única forma de que una gran cantidad de elementos se retiren es esta, de que la purificación pueda darse es esta, de que nuestra conciencia quede liberada para enfrentar o vivir transmutaciones es esta. Entonces, enfermedades, operaciones quirúrgicas, accidentes, pruebas
que sin ser enfermedades u operaciones quirúrgicas pueden ser fuertes para la conciencia, todas tienen un único propósito. Todo lo que hoy se está dando al ser, todo lo que hoy tiene que enfrentar el ser, todo lo que realmente presenta una dura prueba, una prueba que no puede ser de ningún modo soslayada o evitada, le está presentando al ser la salida. Todo lo que está aquí siendo ofrecido a nosotros es la salida. Para unos la salida que a otros se le ofrece no significa nada. O piensa, si a mí me dieron esa prueba, qué contento estaría. Ilusión. Si estuviéramos en la piel del otro, estaríamos tan bien como el otro ante la prueba, porque tendríamos las características del otro. Todo lo que hoy se nos ofrece es la salida de un estado de inercia, de un estado de rigidez, la salida hacia la luz, la salida hacia otro estado de conciencia, hacia otras leyes, es la salida. Una operación, una enfermedad, un traumatismo, una prueba, están señalando la salida. Están diciendo, vaya por ahí, no queda otra. Están diciendo, por ahí usted va a ser liberado, por ahí va a ser purificado, por ahí usted va a transmutar, por ahí se va a elevar. Siempre es la salida. En una transición planetaria, en una transición como un reino como este, en la superficie del planeta, el reino humano en transición, todo lo que se ofrece es la salida. Quien no vea la salida en lo que se le ofrece, posiblemente no salga. ¿Se entiende? El que no ve la salida en que está siendo ofrecido, posiblemente no salga. Por eso hay que tener predisposición y apertura para entender las soluciones que ofrecen desde nuestro interno, energías, leyes, entidades, nuestra propia conciencia interna. Todo lo que nos es ofrecido son soluciones. En la aceptación de cada cosa y en entender que está la solución ahí, pronto está la salida. Quien no puede ver eso, no va a encontrar la salida. Por eso hay que tener predisposición para salir de esta situación planetaria y de esta situación individual que como conciencias colocamos dentro del gran crisol de la situación planetaria. Hay que tener predisposición para ver la salida. Quien no vea la salida no está colocando lo que tiene que ser. La energía crística en este momento está estimulando a todos los seres para ver la salida, a todos los seres para entender que lo que se le presenta y se le ofrece es la solución. El que no pueda es porque no está colocando la predisposición adecuada. No está colocando la predisposición, la permeabilización adecuada y está sumamente identificado con aquello que no ofrece ni salida ni solución, que es la congestión de la capa psíquica y la situación del mundo material. ¿Por qué tantas personas hoy día están desilusionadas de sus trabajos, oficios y profesiones? Recuerdo cuando era chica que esto no ocurría así, o al menos no con esta intensidad. Es inconformismo o el psiquismo del planeta con sus presiones. Porque incluso dentro del 90% de seres que están tan comprometidos con aspectos básicos, primitivos de la vida planetaria, están percibiendo y comprobando a diario que no hay forma de satisfacer lo que ambicionan, no hay forma de estar en paz incluso cuando logran lo que ambicionan, cosa que parecía ser más cierto hace 20, 30, 40 o 50 años. Pero hoy esa situación se modificó, porque la misma ley de karma está ofreciendo a las personas, al más materialista, incluso cuando le permite obtener el producto de su deseo y capricho, le está mostrando que eso no es capaz de satisfacerlo. Entonces hoy más que nunca las personas, más allá de los oficios, profesiones, que tengan trabajos, que asuman y otras tantas cosas a las cuales se dedican, van a sentirse insatisfechas. Porque la ley les está mostrando eso, tanto a quienes están despiertos para que lo ratifiquen como aquellos que están dormidos para que lo rectifiquen, que nada de lo que ansiamos, que nada de lo que deseamos, que nada de lo que realmente queremos poseer tiene ningún sentido si no está ahí, ofrecido por la vida interna, y si no está ahí, tomado por nosotros, para que el propósito evolutivo y espiritual de nuestra raza en el planeta y de nuestro universo planetario se cumpla. Entonces incluso los seres más dormidos ya lo están comprobando. Por eso hay seres que ustedes van a verlos sumamente desmoralizados de la profesión que eligieron, del oficio que tienen, del trabajo que emprenden,
incluso de los hobbies que practican. Ven que nada los satisface, realmente no hay nada que les venga bien. Porque acá estamos para vivir un sacro oficio, que es el oficio de consumar la vida interna. No de tener un oficio, como alguna vez dijimos, aquel que se cree que su vocación es de abogado, de arquitecto, de ingeniero, de médico, de actor, de músico. Eso es toda una ilusión. En cuanto quiera consumar esa ilusión, se va a dar cuenta el grado de ilusión que ella arrastra. Y algunos se van a conformar. ¿Por qué? Porque están tan identificados con esa ilusión que capaz que les dura para una encarnación esa experiencia, pero no le va a durar para 2 seguramente, o para 3. Entonces acá nosotros estamos para oficiar sagradamente la vida, para vivir el sacro oficio de la vida, que es hacer lo que hagamos para que el propósito de este planeta, el propósito de nuestra vida interna y el propósito de la humanidad se cumplan, no para otra cosa. Entonces no es extraño que haya tanta gente que esté desilusionada del camino que eligió en la universidad, en el trabajo, cuando estudió de plomero, cuando quiso ser artesano, músico. Y eso va a ocurrir cada vez más. La insatisfacción va a ser una de las herramientas profundas de la ley de purificación. Y esa insatisfacción es la que incrementó de un modo desbordante, de un modo absolutamente casi inmanejable, el materialismo, la ambición y el consumismo. Porque en esa insatisfacción las fuerzas involutivas nos han hecho creer que en realidad estamos insatisfechos porque no tenemos todo lo que en realidad merecemos tener, porque somos merecedores de ese todo. Y así entonces nos estamos hundiendo en este consumismo hipnótico y en esta incapacidad de ver que realmente el equilibrio, la armonía y la síntesis se va a dar cuando tengamos solamente aquello que la vida nos muestra que necesitamos y no aquello que nosotros ilusionamos tener. Acá colocan cómo nace un mantra. Un mantra nace como una necesidad en un nivel de conciencia. Cuando en un nivel de conciencia existe una necesidad, en niveles de conciencia superlativos, lejos de la ilusión, lejos del desequilibrio, lejos de la desarmonía y lejos de aquello que tiene que ser recuperado, equilibrado y armonizado, la energía ofrece una salida. Y un mantra es una salida. Es una salida de instalación de los patrones de conciencia que un nivel necesita instalar, o de la desilusión, desestructuración de aquello que ya no sirve en un nivel de conciencia. Un mantra es una necesidad y es una salida ofrecida por la vida inteligente, por la energía, desde una fuente determinada que la representa y que toma en custodia su designio. Un mantra es una energía arquetípica ofrecida por una fuente, por un nivel de conciencia, para restaurar, instalar o modificar lo que en otro nivel de conciencia inferior esté siendo necesitado. Es una herramienta de la vida creativa, es una herramienta de la energía inteligente, es una herramienta del equilibrio planetario, del equilibrio cósmico, del equilibrio general de toda la creación, es una herramienta. El trabajo mántrico es un trabajo que no tiene límites. En nuestro nivel de conciencia puede ser observado bajo ciertos aspectos, puede ser ensayado bajo esos aspectos, puede ser entrenado bajo esos aspectos, pero existen trabajos, podríamos llamar equivalentes en términos mántricos, que son capaces de generar las estructuras de universos y de niveles de conciencia, de planos y dimensiones enteros. Un trabajo creativo por parte de jerarquías en un nivel de conciencia, desde un cierto punto de vista, puede ser visto como la ejecución de un trabajo mántrico. Lo que nosotros conocemos como mantras es una significación y es una representación en pequeña escala dentro de lo que sería un universo cósmico como el nuestro y un microuniverso como es nuestra conciencia de lo que pasa en aspectos macrocósmicos en términos creativos y en estructuras de dinamización de la energía y los niveles de conciencia. Básicamente entendemos como mantra una energía que está siendo necesitada en un nivel de conciencia para desenvolver lo que en ese nivel de conciencia no puede ser ejecutado, instalado o suprimido por ninguna otra vía. Cuando un mantra emerge, cuando es ofrecido, es porque no hay forma de que aquello se concrete, lo que el mantra va a ofrecer por ninguna otra vía.
Por eso es tan importante la actitud a la hora de mantrar, porque estamos ahí con una gran responsabilidad. A la hora de mantrar estamos con una gran responsabilidad entre manos. Nuestra conciencia entra en contacto con una herramienta y con la energía de una fuente que está siendo sumamente necesitada en un nivel de conciencia y que no puede ser suplida por ninguna otra cosa. Al momento que un grupo o un ser está siendo estimulado para mantrar, la energía le está diciendo, esto que está haciendo es insustituible. Esto que está haciendo no puede ser sustituido por nada y no puede ser demorado y tiene que ser hecho en los términos en que el estímulo interno está marcando. Por eso el trabajo mántrico requiere una gran responsabilidad por parte de las conciencias que lo asumen. En tal sentido, por ejemplo, en nuestro centro, en Sierra del Cielo, tenemos cada tanto que hacer recesos mántricos cuando vemos que la conciencia puede estar cayendo en periodos donde se insensibiliza por acostumbramiento las energías de los mantras, sean mantras bajo su aspecto convencional o mantras bajo su aspecto coral. Entonces, ¿qué se hace? Se preservan esas energías, esas estructuras, se mantienen los niveles internos prioritariamente, se revitalizan, se recuperan, se rearmonizan, se preservan, y cuando se percibe, gradualmente se comienza otra vez a hacer las ejecuciones. Es preferible interrumpir las ejecuciones mántricas a desvitalizar los mantras y exponerlos a las fuerzas materiales por desintonía o por insensibilidad o por acostumbramiento. Quiero decir, por inercia en que la conciencia pueda caer cuando no es capaz de renovarse ante un elemento que por ilusión le parece el mismo cada vez, cuando no es nunca el mismo un mantra. Un mantra nunca se repite, aunque la estructura del mantra se pueda aprender racionalmente, nunca se repite, porque el voltaje de energía, la condición, cualidad de la energía siempre es diferente. Si el ser se insensibiliza y se queda ante la cáscara del mantra, puede estar ante un problema, tanto él como el mantra mismo. ¿De qué manera influyen los anillos de Saturno en la ley de purificación? Todo lo que tiene que ver con las energías de este sistema solar están influenciando en el proceso purificatorio de la Tierra. No podía ser de otro modo, porque la conciencia central solar aprovecha todas y cada una de las cualidades presentes en cada planeta, en su fase de desarrollo e interacción, para sostener o asistir los procesos que también en cada planeta tengan que desenvolverse o ser asistidos. En el caso de Saturno es una energía que ofrece mucho séptimo rayo, ofrece variables de séptimo rayo que en la Tierra están siendo muy necesitadas, y los anillos de Saturno ofrecen espectros de energía electromagnética muy particulares que también colaboran para la instalación de energía de séptimo rayo, para el ordenamiento del proceso planetario y para traer al planeta Tierra aspectos intergalácticos, intersistémicos que están siendo necesitados. Así que básicamente es eso, pero todos los planetas de este sistema solar hacen su aporte. De un modo u otro, en un universo sistémico, quiere decir un sistema solar como este, del cual forma parte la Tierra, con el desenvolvimiento que ya tiene este sistema solar, ninguno de los elementos presentes deja de interactuar a favor de cualquiera de los planetas que estuviera viviendo una transición o un acomodamiento de energías o el traspaso de un nivel de conciencia al otro. En el caso de Saturno, mucho séptimo rayo y a través del cinturón electromagnético, porque básicamente el cinturón de Saturno es un cinturón electromagnético, aporta energías dinámicas que sostienen ese trabajo de séptimo rayo con cualidades extrasistémicas. Todo el sistema está en transición, pero una transición de esta naturaleza, de ley de karma material, ley evolutiva superior, la Tierra. O sea, en un sistema no puede existir un planeta que esté en transición y el sistema estabilizado, porque el cosmos es todo un andamiaje donde el ensamble de elementos es continuo. Cuando vos ves un planeta en transición, estás viendo un sistema solar en transición. Y estás viendo también, en una espiral más amplia, una galaxia en transición. Cada uno de esos elementos
muestra una condición de transición, una cualidad de transición, un estado de transición propio de lo que la generalidad le está obligando en términos cósmicos. Cuando en un sistema solar un planeta está saliendo de ley de karma y va para la ley evolutiva superior, otros planetas ya están listos para aspectos superiores de ley, que no podían asumir precisamente porque este planeta operaba como un lastre en ese sentido. La Tierra está liberando no solo de su propia concepción energética, aspectos básicos, o trascendiendo su propia concepción energética, aspectos básicos del ensayo con las leyes cósmicas universales, sino que está permitiendo la elevación de todo el sistema. Acá hay otra pregunta de los mantras. Dice, a la hora de mantrar o coordinar una reunión mántrica, la mente racional hace su juego, ejerciendo su presencia dispersante en muchos de nosotros. Por ejemplo, en usted, ¿dónde queda aquella presencia racional al momento de asumir esa tarea? Esto es una cosa muy simple de explicar. Nosotros no sabemos cómo ocurre, solamente ocurre. Pero en ciertas situaciones no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada que no sea la voluntad interna. En trabajos mántricos o en trabajos de naturaleza donde se está exigiendo, se está estimulando esa vinculación interior, no podemos hacer ninguna otra cosa que estar en esa vinculación interna. No hay un esfuerzo. El momento de mantrar es como que todo lo que tiene que ver con situaciones de fricción, o situaciones materiales, o situaciones propias de este plano nivel, se desarticulan, desaparecen. No sabemos cómo funciona, quiere decir, racionalmente no tenemos ninguna responsabilidad sobre eso. No es que estamos haciendo un esfuerzo sobre eso. No es que decimos, bueno, ahora me voy a concentrar para poder estar disponible, para poder sintonizar qué mantra, cómo mantrar. Eso desaparece todo. En el momento en que nos sentamos en la silla, desaparece todo. No hay nada de eso que esté ahí presente. Indudablemente hay una asistencia interna, una asistencia en términos amplios, que está operando. E indudablemente debe ser así, porque todos nosotros estamos a expensas de las leyes materiales, estando encarnados. Pero hay situaciones donde esta conciencia está absolutamente asistida y no tiene mayores inconvenientes. No lo tiene. Alguna vez lo que nos ha ocurrido, y supongo que podrá seguir ocurriendo, es percibir en un ámbito donde estamos mantrando, o en un estudio, en un ámbito donde estamos a cargo de la dirección de alguna ceremonia, que hay una fuerte descarga psíquica por personas que no tienen la capacidad de controlar esas descargas psíquicas. Entonces, al mismo tiempo que estamos mantrando, que estamos haciendo corales o que estamos dando un estudio, notamos cómo una parte nuestra está asistiendo la purificación o la transmutación de esos elementos. Cuando eso es muy fuerte, notamos que tenemos que hacer un trabajo profundo de acompañamiento de eso. Quiere decir que nos demanda una energía extra profunda, pero sin llegar a hacer una interferencia en ese sentido. Y lo vemos como parte de nuestro aprendizaje y entrenamiento, tener que estar haciendo un trabajo de dar una charla, un estudio, de dirigir un trabajo mántrico, al mismo tiempo que una parte de nuestra conciencia puede tener la capacidad de estar atenta a ese proceso de transmutación, de purificación de elementos y efectivizarlo. Pero de modo general, salvo esas situaciones que se dan cada tanto, que no tienen un régimen, se dan cuando es necesario, nuestra conciencia en ese sentido está muy asistida, muy pero muy asistida. Es algo que no podemos ni tenemos ningún tipo de injerencia para ejecutar, simplemente se da. Lo que podemos compartir es que debe ser aspectos del proceso evolutivo que han sido trabajados en otras encarnaciones, lo suficiente como para que en esta encarnación fluyan, se instalen. Entonces es solamente eso. Gracias.